Me pinto la boca de rojo para hablar de sexualidad. Estamos hoy día celebrando el Día de la Educación Sexual. Por eso que es el tema de este live. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Cuéntenme desde dónde se están uniendo. El tema que nos convoca es un tema súper interesante que tiene que ver con algo que nos compromete a todos, ¿no? Estamos todos ahí incluides. Somos animales sexuales, somos seres espirituales habitando una sexualidad humana. Y esta puede ser un gran espacio de autoconocimiento. Depende el cómo vivamos nuestra sexualidad, el cómo vivimos nuestra vida. Toda nuestra sexualidad, no solamente la genital con nuestra pareja, sino la sexualidad que habitamos en nuestro cuerpo desde que tenemos cuerpo, desde ese espacio de placer que siente un bebé cuando toma la teta y se relaja y relaja la boca y suelta el control. Esa sensación de fricción en la vulva que siente una niña al tocarse en una silla. Nuestra sexualidad es parte de nuestra vida cotidiana desde que tenemos un cuerpo humano. Y nuestra sociedad occidental ha sido muy maltratada el tema de la educación sexual. Ha sido muy relacionada con la culpa, con la falta de conocimiento, expandiendo de alguna manera esa sensación de culpa, ¿no? De tocarnos, de sentirnos, de habitar el cuerpo humano, cuando en realidad la sexualidad vivida de una forma plena nos hace sentir seres libres, nos hace sentir que no necesitamos ser sujetos de consumo en una sociedad que constantemente nos está pidiendo también que consumamos, que vayamos a buscar algo que está afuera de nuestro cuerpo. En realidad, el autoconocimiento de nuestro propio cuerpo como un cuerpo sexual nos permite entender que tenemos un poder tremendo de transformar incluso aquello que sentimos en placer, en orgasmo. Y este cuerpo humano maravilloso realmente es infinito. Tenemos en cada una de nuestras células biofotones de luz que constantemente se están comunicando entre otros cuerpos. Este filtro muestra de alguna manera cómo se emite la luz. Que no es algo visible, pero si fuéramos videntes estaríamos todo el tiempo viendo nuestras auras, nuestros biofotones. De hecho, hay ciertas fotos que te pueden mostrar esa bioluminiscencia que nosotros tenemos de forma natural. Y esta sexualidad que viene incluida en el paquete del cuerpo humano, como les decía, ha sido muy perseguida, ha sido muy postergada y se ha tomado de alguna manera un énfasis, podríamos decir, excesivo en el control, en la anticoncepción. Y eso ha sido bastante perturbador, no solamente porque la sexualidad es mucho más que los métodos anticonceptivos, no solamente porque la educación sexual es mucho más que el enseñarle a un niño que nadie lo puede tocar o que nadie la puede tocar. Realmente la educación sexual es un derecho humano que no depende en realidad de una institución, de una escuela, del Estado, sino que tiene que ver con que cada una de nosotras, de nosotres, nos permitamos habitar ese espacio como seres sexuales y en ese sentido seamos capaces de sentir y asumir nuestro deseo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente y
y me llamó la atención una vez o varias veces, mujeres. Me llamó la atención no sé, una química, ¿no? Y sentía que mis compañeras de escuela, que quizás me van a ver en este momento o después, estaban como muy censuradas, muy autocensuradas. Era como que no se permitían sentir lo que sentían. Y yo en lo personal tenía como una sensación de mayor libertad, como que si me llamaba la atención una mujer y sentía una química, era capaz de habitar ese espacio. Pero después me di cuenta, no sé, me di cuenta que en realidad eso era como un privilegio, como un derecho, como algo que yo me estaba permitiendo, pero que la otra no se permitía habitar. Podía sentir cositas, cosquillitas, deseo, pero no lo quería habitar. Y entonces había como una restricción del deseo. Y esa restricción del deseo ha sido puesta sobre nuestros cuerpos durante 5.000 años de patriarcado, a partir de la culpa, de la restricción. Incluso cuando empezamos a hablar de educación sexual, como digo, está todo puesto en las ideas heterosexuales que tienen que ver con la anticoncepción o directamente con la concepción. Entonces pasamos de la anticoncepción a la concepción, a la restricción de no te vayas a tocar o no te vayan a tocar, y si sientes cosas, no lo experimentes, ¿no? Y entonces nos vamos quedando de alguna manera guardadas, enajenadas de nuestro propio deseo. Y es muy loco porque justamente esas mujeres que a mí me llamaban un poco la atención en la adolescencia, en la educación media, hoy en día, muchos años después, son mujeres que se aceptan como lesbianas, como mujeres que, no sé si lesbianas por una categoría, pero son mujeres que tienen parejas mujeres. Entonces es muy loco porque quizás si ellas en ese tiempo hubieran salido más del closet, que ni siquiera tiene que ver, digo, con una etiqueta, tiene que ver con asumir nuestro deseo, porque además el deseo sexual es un milagro, no es algo que ocurre en cualquier momento, con cualquier persona, es algo que ocurre por arte de magia. El deseo sexual es una energía creativa que se despierta, ¿cierto?, entre el chakra 1 y 2 y nos empieza a movilizar por dentro, y ese deseo busca ser consumado, busca ser habitado y busca encontrarse con un otro que siente deseo para poder de alguna manera expandir la luz que en sí misma somos. Y esta luz que somos desde lo concreto, desde lo celular, desde el campo electromagnético que generamos, es realmente un tremendo poder. Y cada vez que nosotros escuchamos ese deseo y nos lo permitimos, lo sentimos y entramos en contacto con otro cuerpo, de alguna manera trascendemos las polaridades, nos encontramos con otro ser que es diferente a nosotras, pero que en ese encuentro se relacionan entre sí y se dan cuenta de que son la misma cosa. Y no solamente la misma cosa de lo que venían siendo, sino que de pronto se encuentran, se relacionan y emiten una nueva luz, un nuevo producto como luz, si queremos decir, un tercer elemento. Y ahí hay una clave de la alquimia, porque si tenemos una polaridad femenina, una polaridad masculina, no importa si son dos personas mujeres o dos personas hombres o dos personas como sean, si tenemos dos polaridades femeninas y masculinas y hay un encuentro con un otro, siempre hay un tercer elemento relacionado. Hay un tercer elemento que está manifestándose entre ambos y que se desarrolla y que los unifica, que las unifica. Y entonces se vuelve a encontrar con nuevos aspectos del sí mismo y se van reflejando a sí mismo, y entonces se dan cuenta de que no son tan diferentes
y que las diferencias desde lo mental, desde lo racional, desde el condicionamiento cultural, puede ser mucho más opacado para ir a encontrarnos con una otra o con un otro. Y entonces, en ese encuentro sexual alquímico, podemos trascender las limitaciones, los problemas, todo eso que sentimos que alguna vez nos aprisiona. Podemos sentir la libertad en ese orgasmo, que además nosotras, ellos, todes, son plenamente multiorgásmicos. Nosotras tenemos la capacidad de tener muchos orgasmos y ellos también, porque podemos decir que la eyaculación no es lo mismo que el orgasmo masculino. Y esto es algo que exploramos desde el Tantra. Entendemos que un hombre, cuando eyacula, está evacuando una gran cantidad de energía. A mí se me quedó grabado en la mente hace muchos años que se gastan 1500 calorías por eyaculación. No sé de dónde saqué ese término. Yo, la verdad, doy clases de educación sexual desde la práctica de la psicología. Hace como, no sé, 17 años que me dedico al tema de la educación sexual, que la empecé en colegios. Y es increíble, ¿no? Que todo está enfocado, como digo, en la anticoncepción. Entonces, una de las cosas que les enseñaba en ese momento a las adolescentes, es que la eyaculación está separada del orgasmo masculino. No están juntas. Pueden estarlo, por supuesto, pero no necesariamente. La eyaculación, como digo, es un vaciado de energía. Es como un salto al vacío, ¿sí? Y eso hace que pierdan mucha energía. Y por eso es que en la adolescencia, cuando los hombres se masturban en exceso, pueden andar como medios atontados. ¿Han visto eso? Y eso tiene que ver justamente con que hay una pérdida de energía vital, lo cual las y los taoístas la tienen re clara. Entre paréntesis, hay distintas corrientes que dicen que el Tao viene del Tantra, porque el Tantra era más antiguo. Tenemos estas dos como visiones que son más orientales, el Tantra y el Tao, y que nos manifiestan distintos caminos para poder recorrer nuestros cuerpos a partir del placer, y que no tienen nada que ver con la cultura que se fue desarrollando de represión, de opresión, más en Occidente. En Occidente, la Iglesia católica, la cultura romana, que fue la que fue formando los colegios, las escuelas, todo este pensamiento de exceso de culturización en torno al adoctrinamiento de los cuerpos, el tener que ser como siempre un sujeto recto, ¿no? Como las filas, las escuelas, los uniformes, el que todos deban ser iguales, etcétera, ¿no? Es otro tema, la educación más grande, pero en el fondo quiero decir que todos en Occidente tenemos un exceso de adoctrinamiento que nos hace no escuchar simplemente el placer por placer, sino estar constantemente con miedo de ¿qué pasa si me dejo sentir? ¿Qué pasa si me conecto con un otro y me relaciono con eso? ¿Tengo que separar mi corazón y actuar solamente desde el genital? ¿O tengo que unificar mi corazón y conectarme con el otro? Si me conecto con el otro se tiene que comprometer conmigo porque yo le estoy dando mi flor, mi virginidad, mi placer. Se tiene que comprometer el otro conmigo y ahí hay un montón de historias, de mitos que nos han contado y que tienen mucho que ver con todas las princesas de Disney, ¿no? El pensar que porque tenemos una relación sexual con un otro, él tiene que o ella tiene que cumplir un montón de
de pasos y nos tiene que mostrar que realmente está interesado y que nos va a seguir invitando a salir y que se va a comprometer y que, bueno, después va a venir todo lo demás, ¿no? Y entonces hay muchas historias en torno a eso, al pensar si el otro cumple ese rol del príncipe azul. Y entonces, si yo una noche me enciendo y me caliento con él y me entrego en una noche fugaz, tengo que ver si realmente él se va a comprometer conmigo, porque si no, puedo decir que me usó, ¿no? Y entonces, eso es un tremendo mito. Es un mito netamente patriarcal que tiene que ver con este exceso de culturización y de adoctrinamiento del propio cuerpo, de tener que el otro demostrarnos X cosas, cuando somos dos seres relacionándose, permitiéndose sentir. Y claro que hay expectativa y hay proyectos y cada uno puede tener objetivos, ¿no? Quizás hay alguien que quiere casarse, tener hijos, y todo el paquete que nos vendió Disney, pero en realidad, finalmente cuando dos seres se encuentran, está el deseo allí y no necesariamente hay algo más allá. Quizás eso después se puede ir construyendo. Obviamente alguien se puede enamorar de un otro y entonces después ocurre el acto sexual. Pero también puede ser el acto sexual un encuentro con un otro que ni siquiera va a ser nuestra pareja. ¿Qué pasaría si nosotros nos permitiéramos habitar ese deseo y si surge las ganas de estar con esa persona, si lo permitiéramos, ¿no? Obviamente podemos entrar en la moralidad de la fidelidad y de seguir el patrón, entonces de ser novios y después casarse y bueno. Pero todo eso, nuevamente, es un exceso de culturización. Entonces, si somos capaces de identificar esa culturización, sería genial que también fuéramos capaces de identificar nuestro deseo per se. Un deseo que no necesariamente busca un objetivo. En esta sociedad occidental, excesivamente romana, excesivamente de soldados, nos enseñaron que todo tiene que tener un objetivo, incluso nuestro deseo. Y nos enseñaron a las mujeres a ser sensuales, a gustarle al otro, para poder tener un poder que nos quitaron desde otros lugares. Nos quitaron desde el saber, nos quitaron desde el reconocimiento, nos quitaron desde lo intelectual, nos quitaron el sufragio, no podíamos votar. Y entonces, de alguna manera, la mujer pasó a ser más un objeto sexual. Y hoy en día existen un montón de aplicaciones como Tinder, Grindr y todas esas cosas que yo ni siquiera alcancé a llegar ni a experimentar. Que tienen justamente que ver con ser un sujeto de consumo, ¿no? De consumo sexual, de ir a encontrar a ese otro. Pero me pregunto si ahí es una posibilidad que se abre. Yo no tengo nada en contra de eso, pero me refiero, es un espacio que se abre para encontrarse con un otro, en donde puede haber expectativa o no. Hay personas que ahí quieren ser pareja, quieren tener hijos, y otras personas que quieren compartirse sexualmente, lo cual es natural, es normal y estamos en la era de Acuario llegando, que va a ser más eso, ¿no? Compartirnos. Exacto. Exacto, también tiene que ver con esa diversidad, ¿no? Encontrarnos con personas que quizás, con mayor razón en la pandemia, o sea, hay gente que si no tenía Tinder y estaba soltera, no se relacionaba directamente con otros. Entonces sí, obvio que sirve. El punto al que quiero enfocarme es que la sexualidad es un tremendo poder disponible para todos los seres que tengan cuerpo humano. Y eso es algo que nos da una libertad de no tener que consumir a una otra persona
si es que conocemos nuestro cuerpo y nos sabemos tocar, si es que entendemos que no necesariamente si somos hombres la eyaculación va con el orgasmo, si sabemos que todas las mujeres somos multiorgásmicas y que incluso podemos eyacular, tener un squirt y muchas otras cosas, ¿no? Eso es un gran poder, porque de pronto nos ayuda a conocernos mejor, a entender que tenemos un cuerpo que tenemos derecho a disfrutar y que ese disfrute no tiene por qué tener un objetivo, como digo. Hay personas que sí quieren una pareja y hay otras que no, pero el punto es el deseo en sí mismo. Me atrevo a decir que es un milagro, que no ocurre con cualquier persona en cualquier momento, ¿sí? Entonces, quisiera mostrarles algunas imágenes aquí presentes. Entonces, vamos a ir primero que todo a nuestra vulva femenina. Tenemos acá dos glándulas que han sido llamadas de Skene y han sido llamadas de Bartolino. No son de Skene, no son de Bartolino, son nuestras, ¿sí? De cada mujer. Las glándulas eyaculatorias están arriba y las glándulas lubricantes están abajo. Si tú te abres tu vulva, vas a poder ver estos 4 orificios, ¿sí? Si tú la abres así, vas a ver arriba 2 orificios, abajo 2 orificios, y te vas a dar cuenta que ya tienes todo para ser feliz. En el sentido en que puedes recorrer tu cuerpo. Y desde las glándulas eyaculatorias arriba puede salir un líquido que necesitamos perder el control para que salga, lo cual muchas veces es difícil, porque también nos hacen ser sujetos excesivamente controlados, excesivamente controladas. Como digo, el deseo muchas veces está perpetuado por un exceso de cultura. Entonces, tenemos esta vulvita preciosa. Los labios que están afuera son los labios externos, no necesariamente mayores, como se dijo, ni menores los de abajo, los de adentro, porque en realidad los labios de adentro pueden ser más grandes que los labios de afuera. Por ejemplo, acá yo tengo esta vulva que tiene labios internos más grandes que los labios externos. Por eso que le decimos labios externos e internos, glándulas eyaculatorias, glándulas lubricantes. Ya con eso tenemos conquistada una gran parte de nuestro cuerpo, simplemente por saber, por conocernos, por nombrarnos y entender que ese espacio no es solamente un espacio reproductivo que estar controlando constantemente a través de los exámenes y etcétera, sino que también es un espacio de poder, de placer y que necesitamos tomar conciencia para poder permitirnos el deseo cuando surja. Y hay una imagen que a mí me encanta, que es esta, que es la próstata femenina. Preguntaba en las historias si conocen la próstata femenina. Hay mujeres que sí, otras que no. Está buenísimo que sepamos que me parece que desde el 2001 recién, no sé, me confundí con los números, no sé si desde el 2001, sí debe ser, desde el 2001 se declara que existe la glándula esta que está arriba del canal vaginal, que es la próstata. A mí me encanta mucho porque si te fijas, tiene como unas cositas, así como las flores, como unas corrugaditas. Y eso es justamente lo que en el contacto con el pene o otra cosa adentro de la vagina entra en contacto con esa próstata por abajo y eso genera muchísimo placer. Y eso fue lo que alguien le llamó punto G. Pero el punto G también es el gen, no sé cuánto se llamará ese señor, pero no se llama punto G, se llama próstata femenina y también es necesario habitar ese espacio como lo que es. Es tu cuerpo, ¿sí? No lo nombres como el nombre de alguien que no seas tú. Y entonces acá tenemos otra imagen donde puedes ver que en la segunda falange de tu dedo ya llegas a esta próstata. Entonces tampoco es que tengas que tener un súper aparato
un super dildo para poder llegar a ese espacio. En realidad, simplemente con la segunda falange del dedo ya estás tocando, así que te recomiendo demasiado que te toques. Pero no te vayas a meter el dedo de una, sino despierta tus distintas zonas sensoriales. Despierta tus pechos, despierta tu vulva, empieza a mover en círculos tus caderas hacia un lado, hacia el otro. Aprieta y suelta tus caderas, aprieta y suelta tus nalgas. Anda recorriendo desde afuera tu cuerpo y cuando sientas esa zona erógena, tu vulva ya empezando a calentarse, recién ahí empieza a tocarla por afuera, luego por adentro y luego métete el dedo. Y lo mismo con un otro que te recorra, te comparta. No vayas de una a esa zona. A excepción de los hombres, nosotras las mujeres no necesitamos ir de una a esa zona, sino todo lo contrario. Ese es como el clítoris, por ejemplo, es como un botón que para ser recorrido necesita ser calentado. Y eso es porque es una zona erógena que se levanta y se calienta. Aquí a mi lado vas a ver que hay un pene. Eso no es un clítoris. El clítoris está abajo, ¿sí? Bueno, esta imagen no queda muy bien en esta forma, pero lo que te quiero decir es que tu clítoris también es una zona eréctil con capacidad de erección, al igual que el pene, y cuando el pene y el clítoris no están erectos, calientes, llenos de flujo sanguíneo, no se siente tanto placer en esa zona. De hecho, se siente incomodidad. Por eso que es súper importante como primero calentarte y después ir a esa zona, ¿sí? Luego, que te quería mostrar por acá, acá hay otra imagen en donde ves abajito que también podemos tener ahí la próstata, ¿sí? Entonces, no quiero finalizar, quiero dejar de compartir. Entonces, si te fijas, ahí hay un tremendo poder. Yo te recomiendo que cada día flexibilices tu pelvis, sientas esa conexión que hay entre pelvis y pecho y voz. Es algo que mucho hacemos en la danza alquimia, este tema de recorrer las caderas, activarlas y al mismo tiempo, por supuesto, activar los pechos, sacar sonidos, soltar el control a través de relajar la mandíbula, entender que hay una gran conexión entre la mandíbula y la pelvis. Y ese es tu poder, ese es tu derecho y es tu responsabilidad al tener un bendito cuerpo humano el poder recorrer esas zonas erógenas. Entonces, quisiera mostrar aquí, por ejemplo, un falo de cuarzo rosa. Este falo de cuarzo rosa, si lo ves, es bastante el miembro masculino. Y de hecho lo tengo por esta forma para poder mostrárselos. Miren, es un corazón, un tierno corazón, pero también es un pene. Entonces, puedes utilizar un falo de cuarzo, cristal o rosa, como este. ¿Por qué? Porque el cuarzo, ¿sí?, expande la luz. Entonces, ya imagínate que cuando estás caliente en toda esa zona, ya hay mucho flujo sanguíneo, ya hay mucho fuego, ya hay mucha sangre. Entonces, cuando tú entras el falo, vas a sentir que este cuarzo se calienta. Y de hecho, es muy importante que esté tibio. Yo te recomiendo que lo sumerjas en aceite de coco caliente o en agua tibia, agua más o menos caliente, y entonces vas a poder sumergírtelo y sentir que está calentito, ¿sí? Es muy importante que esté calentito. También los huevos yoni tienen que estar calentitos para poder introducirlos. Muchas veces se los meten fríos y eso no está bueno porque al útero no hay que meterle frío, sino caliente. Y quiero mostrarles este huevo de jaspe. El jaspe, como todas las piedras rojas, el ágata cornalina, por ejemplo, la obsidiana caoba de color rojizo, son piedras que activan la energía sexual por el color, porque semejante cura lo semejante.
que es un principio alquímico, ¿cierto? Y entonces entendemos que este color rojo en el fondo reactiva el flujo sanguíneo desde el chakra 1 y el chakra 2. El cuarzo cristal va a traer luz a esa zona y los cuarzos tienen esa capacidad de expandir la luz, ¿sí? Y cuando lo sientas vas a sentir esa luz que sube, no solamente que se queda en esa zona, sino que se expande por todo tu cuerpo. Acá tengo otro falo. Este es un falo de cuarzo rosa, bastante grande y bueno, se puede introducir hasta el final y este tope te queda como en una cama, por ejemplo, y te lo puedes meter. Obviamente te puedes hacer masaje también de mandíbula ideal, como masaje facial, masaje de todo el cuerpo, ¿sí? Y si me preguntaban ahí por interno si lo tengo en la tienda, sí, está en la tienda este y otros falos. También el falo anal. Déjenme en comentarios después si quieren que hagamos un vivo del falo anal, que también sería como la parte 2 de este vivo que está sin tabú, que están entrando un poco tarde, pero después lo pueden ver porque ha estado muy bueno. Y también les presento esto que es un disco de obsidiana que no se mete, sino que sirve para limpiar la energía sexual antes del huevo yoni. Es ideal que podamos limpiar directamente el chakra sexual con este disco por 20 minutos en la noche, porque la obsidiana lo que hace es aspirar la energía densa y desbloquear en ese sentido el campo energético, ¿sí? Que está en el chakra sexual. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Siento que compartí un montón, quiero que lo vean después. Estuve hablando de cosas íntimas sin tabú. Así que voy a dejar el vivo grabado, comenten, guarden, por favor compartan. Y también les quiero contar que obviamente esto es una súper introducción, que hablo muchas horas y muy profundo de la educación sexual, de la energía sexual, de la sexualidad, de nuestra anatomía del placer, tanto en el taller Reconquistar el Templo Alquímico con Huevos Yoni, ese es como el introductorio. Luego está el curso online La Alquimia del Placer, que es la primera parte de la formación de terapeutas de Huevos Yoni, y luego está la formación de Huevos Yoni y la formación de cristaloterapia para la mujer, que es donde te formas en todas estas cosas y sabes mucho de anatomía y otras cosas, está con 50% de descuento para que se puedan unir ahora. Hay pocos cupos a ese precio y lo estamos dejando porque sabemos cómo está el mundo y la crisis. Así que vamos por tomar nuestro poder, vamos por habitar nuestro cuerpo. Lo importante es empezar a conocerte. Te recomiendo mucho el libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Las he tomado todas 100% recomendado. Muchas gracias, hermosa. Sí, lo voy a dejar guardado. Entonces, les quiero también comentar La mujer multiorgásmica de Mantak Chia, El hombre multiorgásmico de Mantak Chia. El libro El hombre multiorgásmico yo lo leí en la adolescencia y estuvo súper bueno porque en ese tiempo estaba con mi pareja que tenía, bueno, sufría como muchos hombres de eyaculación precoz. Y ese libro, en la adolescencia, nos cambió la mente y me enseñó a mí a hacer tantra desde ese tiempo y he hecho tantra toda mi vida sexual y ha sido máximo porque desde sentir el placer del otro, sentir que un hombre puede tener muchos orgasmos que están también subiendo, sentir que esos orgasmos se pueden encontrar con los míos y que hay un ritmo que no tiene por qué acabar rápido, es maravilloso. Así que les recomiendo esos libros, El hombre multiorgásmico, La mujer multiorgásmica de Mantak Chia, y luego hay otros más como La pareja multiorgásmica y otros. Si quieren también después dejan en comentarios otros libros para que nos vayamos experimentando, conociendo. Hay muchos más. Les mando un abrazo gigante. Feliz día de la educación sexual y nos vemos muy pronto.